Bienvenidos a la serie, La Biblia explicada. Edición número 48. Un recorrido por las páginas de las Sagradas Escrituras, comentando textos que te ayudarán a entender mejor el propósito de Dios para los días actuales y para tu vida. Serie producida y comentada por el hermano Numa. El tema para hoy se titula, Cómo vivir muchos años. Un método infalible pero muy descuidado. La meditación ha sido tomada del libro de Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Escuchemos la palabra. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. El respeto y obediencia a los padres no tienen fecha de vencimiento. Honrar a nuestros padres no tienen fecha de caducidad. Por lo tanto, es un deber que durante todo el tiempo de nuestra existencia tiene vigencia. La palabra de Dios da una bonita promesa. Dice, si tú obedeces a tus padres, tendrás larga vida sobre la tierra. Algunos podrán objetar este mandamiento diciendo, ¿y por qué muere un bebé? ¿Por qué hay niños pequeños, jóvenes, aparentemente que tienen una vida ejemplar y mueren en la flor de su juventud? Sin duda que estos son misterios que algún día, cuando estemos en la presencia de Dios, en su infinita misericordia el Señor nos va a aclarar. Pero por experiencia propia he podido comprobar, y también he visto a otras personas, que quienes son obedientes a sus padres tienen larga vida. Si en alguna ocasión hemos sido desleales con nuestros ancianos padres, les hemos ofendido, no es tarde para poder reparar el daño causado y poder aliviar el dolor que ellos llevan en su corazón. Hace ya muchos años estaba taxiando en la ciudad de Bagua Grande, en Amazonas, en el norte del Perú. Cogí una carrera. Se trataba de un joven que mientras lo llevaba, a grandes rasgos me contó la historia de su vida. Lo resumo así. Él me dijo, mira, yo salí de mi casa cuando todavía era muchacho y salí de la peor manera que tú te puedas imaginar. Salí gritándole a mi papá, insultándolo a mi mamá y peleando con mis hermanos. Estoy volviendo después de 20 años. Yo no sé si mi papá vive todavía, no sé si mi mamá aún está viva, no sé si mis hermanos existen. Para entender estas palabras del joven debo decirte que en aquellos tiempos la comunicación no era fluida como en los tiempos actuales, que la inmensa mayoría tiene sus celulares y con presionar un botón uno se comunica. En aquellos tiempos la única manera posible de tener contacto con aquellas personas que estaban distantes era solamente a través de las cartas, las cuales muchas veces demoraban varios días en llegar a su destino. El joven me contó que tenía referencias que su mamá vivía juntamente con una de sus hermanas y que vivía en una casita cerca de la planta de la luz. Y hacia allá nos dirigimos para tratar de dar con la anciana. A él le habían descrito cómo era la casa. Al llegar al lugar tocó la puerta de manera insistente, pero como nadie abrió, una vecina se asomó a dar información y le dijo de que efectivamente su hermana seguía viviendo en ese lugar, pero que había viajado a la ciudad de Chiclayo. No se encontraba en la zona. Y al preguntar por su mamá, le dijo que su mamá estaba en Bagua Grande, pero que había alquilado una casita que estaba cerca del Coliseo Municipal, junto a un bar. Así es que me pidió que por favor vayamos a buscar a su mamá. Eran horas de la noche ya. Eran más o menos 12 de la noche. Y nos dirigimos de todas maneras a buscar a la anciana. Y ese día, algo que me había olvidado contar, es que ese día había llovido
de manera torrencial. En la selva cuando llueve, llueve a cántaros. Y las calles de la ciudad no eran calles afirmadas, eran calles de tierra. Y en varios lugares había agua que estaba empozada. En uno de esos charcos, al pasar por allí, la moto se detuvo y ya no pude avanzar. Para poder salir del atasco, tuve que acelerar a fondo y girar el timón. Pero por más que traté de esforzarme, la moto no salía. Finalmente, en último intento, giré de nuevo la moto y en ese momento la luz apuntó hacia una anciana que se encontraba sentada en una silla en la vereda, al parecer como que estuviera esperando que alguien llegase, porque ya todos dormían, eran más de las 12 de la noche. Cuando la luz de la moto enfocó a la anciana, mi pasajero se arrojó de la moto y a grandes zancos se dirigió a donde estaba la anciana y abriendo los brazos le dijo: mamá, mamacita, mamacita querida. La anciana, sorprendida, también se puso de pie y lo abrazó fuertemente y le decía: hijito, 20 años que nunca tuve noticias de ti. Han pasado 20 años que no sabía dónde estabas. Pero hijo, yo cada tarde salía hacia la parte alta del cerro de allá cuando vivíamos en nuestra chacra y miraba el camino por donde un día te fuiste. Y yo cada día le rogaba a Dios que por favor te haga volver. Siempre le pedí a Dios que llegue el día cuando nos podamos volver a ver. Era una escena desgarradora, ambos lloraban y el muchacho lloraba, por decir así, casi a gritos, igual también la anciana. Decirte que yo estuve ahí impasible sería mentir. También me conmoví y sin que nadie se diera cuenta, también me puse a llorar ahí, porque los hombres también lloramos. Los hombres también tenemos sentimientos. Y sobre todo en estas fechas en que se aproxima el Día de la Madre, cuando uno ya no tiene a ese ser querido en la cercanía, en su casa, el corazón siente dolor por esa partida. Y recordar estos hechos marca la vida de cada persona. Pero he compartido contigo esta historia con un propósito, de que si tú tienes a tu madre todavía viva, pero no la tienes cerca, aprovecha para darle una llamadita y decirle que la quieres mucho, que la amas, que lo aprecias. Si es que no es posible hacer una llamada, mándale un regalito por su día, aunque pequeñito. Las madres no valoran el precio, valoran el gesto. Y mucho mejor todavía, si puedes, date un tiempito y visítala. Y no solamente se trataría de tu madre. Cuando hablo de resarcir los daños que alguna vez hemos hecho con nuestras palabras, con nuestras acciones, me refiero a todos, a un amigo, a un profesor, a un vecino, a un hermano, quien quiera que sea que hayamos ofendido. Tratemos de reparar los daños causados, pero mucho más a nuestros progenitores. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente y bendecido día, y espero que la meditación de este día haya sido de una gran ayuda para todos los que escuchen y miren este video. Que Dios te bendiga.